Y sobre todo rodado aquí en Colmenar Viejo, porque ya saben nuestros oyentes, y si no lo saben es que están muy despistados o han llegado nuevos, que este municipio, junto con otros pueblos de la comarca, fueron un lugar donde se hicieron numerosas producciones cinematográficas, además de rodaje un poco más adelante de series en los años pues 50, 60, 70, una cosa así, ¿no? Que hay unos cuantos libros, y además como autor de ellos, nuestro invitado de hoy, que es el cineasta Víctor Matellano. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Hoy te invitamos porque al hilo de estas películas, ¿no?, que se están proyectando en el Auditorio Municipal Villa de Colmenar, también queréis recordar en un acto el próximo sábado películas de cuyo rodaje se cumplen pues un aniversario redondo, ¿no?, que se cumplieran 70 años, 60 años desde que se rodaran y toda la troupe cinematográfica estuviera por aquí, ¿no?, en territorio colmenareño rodando. Pues lo primero es que es una muy buena noticia que Colmenar Viejo, desde sus diferentes instituciones y entidades, recuerden este tema. Por un lado, como bien dices, el ciclo rodado en Colmenar Viejo, organizado por el Ayuntamiento de Colmenar Viejo en el auditorio, y por otro lado, este sábado en el Pósito Municipal hay una charla, coloquio, dinámica, encuentro, organizada por las asociaciones, el equipo A de Arqueología y Colmenar Viejo Tierra de Cine, en el que se recordarán las películas que tienen aniversarios redondos desde el 35 hasta el 75, es decir, todas las que acaban en 5. Y a ese nivel, bueno, pues es muy interesante que se produzca, que se incida y que se vea la riqueza que es tanto para el interior como para el exterior, de entender que el cine también es un patrimonio, y que nuestras localizaciones son más conocidas que físicamente. Esto es una paradoja, pero es así. Son más conocidas que físicamente, virtualmente. Uh-huh. Es decir, no todo el mundo ha pasado por la dehesa de Navalvillar y por el Cerro de San Pedro, pero la gente ha visto la batalla de Espartaco y lo ha visto en... Lo han visto millones y millones de espectadores. Bueno, pues ahora el reto que te voy a proponer es descubrir ese otro tipo de películas, porque todas conocemos la de Espartaco, o también algunas de las que se van a proyectar esta semana, pero a lo mejor hay otras menos conocidas, aunque son de gente bastante importante. Por ejemplo, no sabía yo que Nobleza Baturra, de Juan de Orduña, también se rodó aquí. Es la tercera versión de Nobleza Baturra que se hace. Estaba la de cine mudo, después está la de Florian Rey, y en la de Florian Rey había un actor que era Juan de Orduña, que después fue cineasta, que es el director de esta. Curiosamente también he de decirlo que tío del que fue párroco de Colmenar Viejo, de Ignacio de Orduña. Uh-huh. Pues Juan de Orduña, en este caso, con Vicente Parra a la cabeza, vuelven a una nueva versión de esta historia tan absolutamente siempre comercial. Sobre todo la segunda fue muy comercial, incluso más que esta, y tiene una preeminencia especial la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, que ahí es digamos, donde ella confiesa, bueno, o sea, aquella cosa que le ponían en la puerta, ¿no?, de que se había visto a María Isabel, alguien entrando en su casa y demás, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es una película que fue popular en la época y muy en Eastman Color, ¿no? Con aquellos colores, uh-huh, muy del año 65, muy de entonces. Es que el cine entonces era muy diferente, ¿no? Pero también obviamente había mucha imaginación, ¿no?, para poder utilizar esos paisajes, ¿no?, esos entornos de Colmenar Viejo y poder trasladarlo a la historia que se llevaba, ¿no? ¿De qué otras películas se va a hablar que justamente en este 2025 se cumplen este aniversario de su rodaje? Bueno, pues las hay, digamos, de estreno y las hay de rodaje, ¿no? Las de, digamos, estreno, una que es muy interesante, que no se rodó se estrenó tarde aquí, se estrenó en 1975, pero es una película rodada en 4 años antes, en el 71-72, y hay que hacer un poquito de hincapié en ella. Es muy violenta, muy potente, una producción angloamericana, pero estaba protagonizada, que acaba de irse, por Jim Hackman. Uh-huh. Jim Hackman rodó en la dehesa de Navalvillar Caza Implacable, uh-huh, con Oliver Reed y Candice Bergen.
Y es una película, es un western muy potente, muy violento, pero por otro lado muy arrebatado. Y arranca, aunque está rodado también en Almería y en otras provincias, arranca con un decorado que después se desmontó en la dehesa de Navalvillar, que era un colegio, muy cerca de donde estaba y donde está ahora la chimenea del rancho de las petroleras. Se hizo ese colegio y es una película es enteramente extranjera, no era, a diferencia de las otras, el resto, la mayoría eran coproducciones de España con otros países. Pero esta es muy potente y muy recomendable intentar recuperarla, y vuelvo a decir, ahí estaba Jim Hackman, de entre los grandes que han pisado Colmenar Viejo. Estaba mirando el listado de estas películas de las que vais a hablar y, por ejemplo, me estoy dando cuenta una película, El 113, que se rodó en 1935, es decir, mucho antes de que ya llegaran estas producciones norteamericanas. Ya sabemos aquello, ¿no?, de que tenían que reutilizar o reinvertir los ingresos que generaba su proyección en España en la propia España. Bueno, pues antes de eso ya hubo algún rodaje, ¿no?, en esta zona. Bueno, es que si hablamos, por ejemplo, de la dehesa de Navalvillar, hablamos ya en el cine mudo, en 1921, de una película que tiene un título horroroso, pero bueno, pues que es La señorita inútil, suena muy feo, y hay una escena con un toro bravo rodado en la dehesa de Navalvillar, en la que el operador ya tuvo problemas. La prensa de la época lo recogió sobre todo porque hubo problemas con el toro. El toro era de verdad. O sea, fíjate desde cuándo nos estamos remontando. Y el cine de la República, hay películas del año 35, hay películas del año 32, como esta, como la que has citado, con el 113, que desgraciadamente, que es una película carcelaria, en el que la cantera, la empresa que hacía cantería en la entrada del pueblo, ahora mismo, que encontramos ahí al lado y que está cerrado a la izquierda cuando entramos al pueblo, se rodó ahí, y realmente era bueno, pues unas cuestiones de redención de condena y demás, ¿no? Y era curioso porque quienes representaron entonces en los papeles de presos eran gente que estaban un poco semi-esclavizada dentro de la propia fábrica, ¿no? Es interesante. Lo malo es que todo lo que tenemos de esa película son referencias bibliográficas, y el material que tiene Filmoteca Española es únicamente material gráfico. La película no existe, y al tener un contacto con México, parece que podría haber algún material de completista. Ajá. Pero en el momento actual nos encantaría, pero es una película, y pasa lo mismo con Oroville. Se rodó en Manzanares del Real, que ha desaparecido, y son películas de las que solo quedan los testimonios de la época, la bibliografía y algunos datos, nada más. Bueno, estamos hablando de que ya desde 1921, 1935 hay películas que se rodan en esta zona, Colmenar Viejo. Por ejemplo, me gustaría preguntarte por los estudios Verona, porque siempre se habla mucho de los estudios Tablada, de esa zona de Navalvillar, donde se hicieron algunos western, incluido el tuyo, que me crea tanta violencia, pero también los estudios Verona, que entonces estaban en territorio colmenareño, aunque ahora estarían ubicados en territorio tricantino, también allí se rodaron películas. Sí. En 1967, los propietarios de los estudios Roma, que es los actuales Mediaset, y están en el mismo sitio, y es donde ya estaban los Roma en funcionamiento, se plantean hacer otros en la carretera de Colmenar Viejo y en el municipio de Colmenar Viejo, y lo hacían en el terreno que ya entonces, como topónimo se llamaba, era Tres Cantos, en el cual pasaba la vía, como actualmente la vía Madrid-Burgos, y había un apeadero. Y allí en la nada, sobre todo porque ya se habían hecho rodajes de películas como Campanadas a medianoche, ya se habían hecho en la planicie, con lo cual ellos planteaban un backlot por un lado, es decir, un terreno de exteriores electrificado para poder rodar, porque era necesario siempre tener iluminación para los arcos voltaicos, pero además plantear unos estudios. Hay quien dice
que ya había un chivatazo por las autoridades franquistas de que estaba el proyecto de Tres Cantos. Pero el proyecto de Tres Cantos se retrasó un poco. Entonces yo creo que ellos en algún momento querían también un poco especular con los terrenos, cosa que en su momento después fueron esos estudios expropiados directamente por la empresa gestora, por Tres Cantos S.A., y pasaron a ser propiedad de la primera de la gestora y del ayuntamiento, y después desaparecieron. Pero era interesante porque se inauguran con El Diablo Cojuelo, con Alfredo Landa, y después es que hay peliculones rodados ahí dentro. Es que después va Josh Cukor a hacer los interiores de Viajes con mi tía, rueda Alan J. Pakula, rueda Luis Buñuel los interiores de Tristana. O sea, se hacen películas muy muy gordas, y se plantea una que cumple años este año y que es dentro del ciclo que se está poniendo en el auditorio. Se hace El viaje fantástico de Sinbad, que en El viaje fantástico de Sinbad, que es la típica película de Ray Harryhausen con criaturas que se mezclan en imagen con actores de imagen real, siempre que aparece el barco era un barco a tamaño natural que se montó en el backlog, en el exterior de los estudios, así, ahí en el medio de la nada. Y se rodeó de maquetas y tenía suspensión hidráulica. Hay un planito, cuando lo vea la gente, hay un planito en que se les coló el paisaje real detrás del barco, y se ve que no hay mar y se ve cuerda larga y la pedriza detrás. O sea, hay un planito, solo un planito, estas cosas que entonces no se borraba, y como las películas se veían solo en el cine y tú estabas muy atento a John Philip Love y a Caroline Munro, que entonces estaban en su mejor momento y súper guapos los dos, pues como comprenderás no vas a fijarte justo en la esquina, pero yo que la he visto varias veces se ve. Y entonces fueron unos estudios muy interesantes en los que se rodó Almodóvar, Átame. Rodó Juan Piquer una película de terror subacuáticos muy potentes, que es La Grieta. Se rodó los interiores de Guerreros del Sol, una de esas exploit que se hicieron al calor de un poco de los Mad Max y demás. Y publicidades, pues en los famosos anuncios de porcelanosa con la Chrysler y tal. No sé si se puede decir aquí. Lo podemos decir porque de hecho yo creo recordar que fue una revolución cuando Isabel Preisler llegó para rodar uno de sus anuncios de esta marca en su momento, años 80. Imagínense que aquello, la población tricantina, entonces barrio de Colmenar Viejo, pues era, no sé, 1000 habitantes, ¿no? Pero enseguida se corrió la voz entre la gente, y creo que los chavales jóvenes intentaron llegar hasta este sitio que estaba un poco alejado de las zonas de viviendas, ¿no? Para intentar ver a la famosa socialité, ¿no? Y hay que decir que bueno, fueron después utilizados tanto como almacén de Tres Cantos S.A. como fue utilizado también como Casa de la Cultura primigenia, y se desmontan antes de la segregación. Por tanto, siempre, aunque es verdad que yo sé que esto con todo mi cariño a los tricantinos, por supuesto, que además es un sitio maravilloso y los tengo mucho cariño, pero es cierto que siempre fueron y se les conoció como los estudios Verona de Colmenar Viejo. Y la ubicación de los estudios Verona sería donde ahora mismo tengo entendido que es donde estaría la Casa de Cultura. Exactamente, donde está el ayuntamiento, ¿no? En ese mismo alto. Había una carreterita que es la que pasa ahora por una entrada que era la que pasa, que está anegada por un muy cercano puente del tren, que ahora es un caminito. Pues esa realmente era la entrada ahí, ¿no? Bueno, pues quería terminar esta conversación, ya que estamos a punto de llegar a las 2 de la tarde, hablando de, bueno, pues recordando que va a haber esta charla el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde en el Pósito Municipal. La hemos recordado al principio, Víctor, organizada por el equipo A de Arqueología y la Asociación Colmenar de Cine, donde vais a entregar estos marcapáginas, ¿no? Que cuéntanos, porque en la parte, en uno de los lados encontramos ¿el qué exactamente? Bueno, es una reproducción de una entrada del Cine Prados. El Cine Prados era el que ha conocido en Colmenar como el cine viejo, el más viejito, ¿no? Y es un poquito el más destartaladillo, pero también con muchísimo encanto. Y el Cine Prados tenía
unas butacas de madera en la parte de delante, las primeras filas, que eran donde se sentaban los niños. Entonces, por eso esta es una entrada de niños, es una entrada infantil, y entonces por eso pone infantil y es fila 1, butaca número 1, porque precisamente los niños se les ponía delante de todo. Bueno, para que tengan un recuerdo a quien vengan acompañados al acto, que estará presidido por Saturnino García, actor, ganador del Goya y de muchísimos más galardones, y en el que recordaremos pues eso, este tipo de películas, y especialmente dos grandes rodajes que son los 70 años del rodaje de Alejandro el Magno y los 60 años del rodaje de La muerte tenía un precio. Fíjense que esta imagen tiene hasta la fecha 1 de mayo de 1961, veo aquí, con lo cual fíjese, de vez en cuando hay que también guardar este tipo de recuerdos, ¿no? Para en un futuro recordar lo que, bueno, pues lo que era el pasado el cine, ¿no? Pues Víctor Matellano, recordamos, una de las personas, bueno, yo creo que la persona que más sabe de cine aquí en la zona norte de Madrid, porque ha estado investigando, además de dirigir sus propias películas y cortometrajes, además de documentales. Por cierto, que dentro de nada te tenemos por aquí presentando un nuevo documental sobre Paul Naschy, también otro de los grandes del cine español. Sí, Paul Naschy, Call Me Paul, Llámame Paul, que se estrena el 4 de abril en cines, y bueno, y ahí estamos siempre. En la marcha. Bueno, pues ya saben, tenemos charla este próximo sábado en el Pósito Municipal de Colmenar Viejo sobre el cine. Los apasionados del séptimo arte no nos debemos perder esta iniciativa, y por supuesto estaremos por allí disfrutando de todo lo que sabe Víctor Matellano y los invitados que tendrá este acto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a vosotros siempre.